Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Crónicas Uriomórficas. Mi nombre es Julio y el día de hoy estoy con Arturo Alvarado, quien es estudiante de Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido a Crónicas Uriomórficas. ¿Qué tal, Julio? Muchísimo gusto. Igual gracias por invitarme aquí a tu programa. Es la primera vez que me entrevistan algo así en un podcast, ¿no? No, pues espero que lo disfrutes. El día de hoy va a ser un tema interesante. Yo creo que a mucha gente más le va a interesar esto que vamos a platicar el día de hoy. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que haces, qué haces en tus tiempos libres, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy estudiante de licenciatura en Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mis tiempos libres, me gusta escuchar música, me gusta tocar instrumentos también ahí. Me gusta leer demasiado, me gusta escribir a veces. Pero bueno, lo que me dedico ahorita, pues estoy en el Parque Museo de la Venta. Me gustan mucho las culturas prehispánicas y bueno, me gusta tanto la historia de México que por eso estudié la licenciatura en Historia. Excelente, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contento que hayas aceptado. La verdad es que lo publiqué en Facebook a ver quién se animaba. Mucha gente me publicó, me compartió mucha gente, pero pues marqué y no me pelaron. Y el que tú hayas aceptado, pues me parece bastante valioso. Muchas gracias. Sí, no te preocupes. Y gracias por compartir también esta información que es muy valiosa, sobre todo para todos los mexicanos, ¿no? Entender un poquito de nuestro pasado. Pero antes de empezar, me gustaría mencionar que este programa está patrocinado por Frescadas, las bebidas más refrescantes de la ciudad. Así que, si no las has probado, Arturo, te recomiendo que lo hagas. Ahí en el Mini Super La Lupita, que está en Margarita Maza, las venden. Horchata, jamaica y otros sabores más. Pues vamos a darnos un paseo por allá a ver. Excelente. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre los niños héroes y el mito que hay detrás de todos ellos. O sea, ¿qué nos han contado en la escuela? ¿Qué nos cuentan nuestros papás? Pero realmente, ¿qué es lo que ocurrió, no? Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pasó? ¿Cuál era el contexto histórico en ese momento? O sea, ¿qué estaba ocurriendo en México para que nos vinieran a atacar, y sobre todo al castillo de Chapultepec? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Bueno, pues antes que nada me gustaría implementar algo, ¿no? De una cosa es historia oficial, sí, y otra cosa es unos estudios más serios, viendo desde la perspectiva de que son una historia de un proceso histórico. En el contexto que se veía en aquel entonces era la independencia misma de Texas. ¿Y qué pasaba con Texas? Pues quería su misma independencia, ya que el gobierno de Santa Anna era muy centralista. Todos los recursos o los poderes se veían simplemente en el centro de México. ¿Qué pasa con los estados del norte? No llegaban muchos recursos, no había un interés por un desarrollo económico. La gente vivía pues prácticamente a expectativas de su mismo trabajo o algo por el estilo. Entonces pues no llegaban los recursos y había mucha presencia ya de estadounidenses en esas regiones, y por lo tanto la independencia de Texas es un punto de referencia cuando ya Estados Unidos se interesa por expandirse todo su territorio. ¿Por qué lo digo? Ya que las 13 colonias en la independencia de México, la independencia de Estados Unidos, perdón, lo que quería era expandir más su territorio. O sea, el capital de Estados Unidos quería propagarse de más territorios para así tener una mayor producción económica. Okay. ¿Y por qué de repente ocurre esta cuestión de querer invadirnos? De por sí ya los estados del norte ya que se querían independizar, ¿no? Pero ¿cuál fue el punto de declive que digamos ya esta cosa se encendió, ahora sí vamos a luchar por nuestra independencia o la independencia de ese estado? ¿Cuál fue el momento en el cual se decidió que ya se tenía que ir a la guerra por luchar por ese estado? Esos estados. Pasa de que bueno, al menos en Texas, quería ya formar parte de Estados Unidos. Entonces México no lo aceptaba, el gobierno de Santa Anna no aceptaba esa anexión de Texas al estado norteamericano. Entonces llegan a unas discusiones diplomáticas entre ambos países y México pues no lo aceptaba aún así. Por lo tanto, al ser este sentido democrático de Estados Unidos, como siempre lo hemos visto en la historia, por aquellas diferencias invade a México
para que así aceptara a Texas entre su ¿podemos nación. decir que técnicamente no nos aganallaron Texas? O sea, pues como que se pasaron de lanza con nosotros. No lo tenemos que ver de ese sentido, porque eso es lo que nos enseña a veces en la escuela, ¿no? Que somos muy patriotas, nos sentimos patriotas, y más ahorita en septiembre, Claro. que nos sentimos muy mexicanos. Son simplemente verlo como una coyuntura que había en ese entonces. Imagínate, actualmente los estados del norte mantienen una mayor producción, y ¿qué pasa con los estados del sur? O sea, ¿qué pasa con Tabasco? ¿Qué pasa con Chiapas? ¿Qué pasa con Campeche? Casi no hay tanto de ello. De cierto modo estamos como abandonados, ¿no? Que el progreso está hacia el otro lado. Exacto. ¿no? Entonces, viendo desde esa perspectiva, en los estados del norte, en aquel entonces estaban sumamente abandonados. El México septentrional, sumamente, estaba muy despoblado, muy abandonado en cuestiones económicas, y vieron que en Texas era un punto de referencia, al menos ya cuando en Texas se independiza, es cuando ya hay una preocupación por parte del Estado mexicano. ¿Y qué pasa? Bueno, pues Estados Unidos aprovecha la situación e invade a México, y luego busca otros intereses, ¿no? Quitarle los otros estados digamos septentrionales de México, al decir septentrionales del norte, y se los quiere adjudicar como estado norteamericano, y ya pasa en el Tratado de Guadalupe, es cuando esos estados mexicanos pasan a ser parte de Norteamérica. Y ya entrando hacia el tema en concreto, ¿quiénes eran los niños héroes? ¿O por qué son tan importantes? ¿Qué hicieron? ¿O por qué de repente todos tenemos que ir a comprar laminitas y pegarles en nuestra libreta para conocerlos? ¿Por qué son importantes los niños héroes? Pues los niños héroes no eran ni tan niños como nos han hecho Hay creer. Muchos mitos, ¿no?, sobre ellos, ¿no? Sí, hay muchos mitos. Bueno, aquí traigo mis libros de la SEP. Excelente. Aquí es para hacerle video para que los chequen. Los libros de la SEP, no se trata de seguir reproduciendo la misma mentira. Son 6 niños hasta ahora registrados, según desde la historia oficial. Es Juan de la Barrera, Juan Escuti, Agustín Melgar, Francisco Montes de Oca, Vicente Suárez, Francisco Márquez. Solamente los únicos más jóvenes en ese entonces, los más niños, eran Vicente Juárez y Francisco Márquez. Vicente Juárez tenía 14 y Márquez tenía 12 añitos. Podríamos decir que ellos son los niños. Los niños de la... Juan Escutia tenía 18, Juan de la Barrera tenía 19, era el mayor. Y no eran los únicos cadetes que había en ese entonces. Cuando invaden los Estados Unidos, ya a tomar el castillo de Chapultepec, el batallón de San Blas forma parte también de esa batalla, ¿no? Sí. y luego habían 50 cadetes. Por lo tanto, en esos 50 cadetes se anexan o apoyan al castillo de Chapultepec y defienden, pues, con valentía, a defender a la patria en ese entonces. Y hasta ahora los registrados son esos 6 niños. Y eso pasa porque se encontraron 6 restos ahí mismo en el castillo de Chapultepec. Curiosamente se encontraron 6 restos. Pero según otros historiadores, han encontrado o han registrado presencia de otros cadetes que estuvieron ahí. Y justamente esa es la cuestión, ¿no? Lo que yo quería preguntarte, ¿por qué estos 6, digamos que habían tantos cadetes también ahí que lucharon, que murieron? ¿Por qué la historia nos marca que tenemos que, digamos, que guardar luto por estos 6, ¿no? ¿Qué tienen de especial, no? Sobre todo porque en la escuela, en la primaria, en la secundaria, estás como que la información constantemente sobre ellos, y especialmente sobre la batalla que ocurrió, ¿no?, en el castillo, pero no nos cuentan a ciencia cierta el contexto, cómo terminó, cómo inició esa problemática, y tampoco se menciona la importancia y la relevancia que tienen estos 6 cadetes en la batalla. O sea, conocemos sus actos heroicos, pero no sabemos así es cierto qué estaban haciendo ahí, si estaban estaban luchando, qué ocurrió, o sea, estaban atrapados ahí o qué. A ver, Tenemos un inconveniente. No nos está hablando la CIA ahí. Bueno, Sí, mira, yo había leído que ellos estaban atrapados, como que los dejaron, ustedes no salgan a pelear, ustedes quédense, ¿no? Mira, por ahí leí. Lo que pasa es que, como te lo vuelvo a decir, la historia oficial nos ha hecho creer de que son sucesos pero aislados, ¿no? Eso es lo que pasó, es lo que se registra, ahí muere, ¿no?
no se mete mucho en análisis. Eso es lo bueno de ahorita, de que al menos nos estamos formando los historiadores bajo otro sentido de la historia. Yo me acuerdo que desde niño veía a los niños héroes, como me hacía yo parte de esos niños, porque no, yo quiero tener la valentía, me siento mexicano con esos niños. Todo eso viene desde el porfiriato. Porfirio Díaz le rinde honores a estos niños. ¿Y qué quería hacer con esos niños? Quería incentivar el nacionalismo. Querían que al menos un gobierno que todavía no llenaba económicamente y no unía a los mexicanos en aquel entonces, habían discrepancias en el gobierno porfirista. Fue como para unirnos todos. Ajá, claro, para tener ese simbolismo patriótico en el cual tú te sientes identificado como mexicano, y utilizan la figura de estos niños, que aún siendo niños defendieron el castillo, no solamente el castillo, defendieron a México. Y es cuando ahí empieza. Ya cuando llegan en 1947, aquí lo tengo anotado, es un apunte por acá, el 4 de marzo de 1947, curiosamente casi 100 años de que había ocurrido esa batalla, llega, tuvo una visita de Harry Truman, un mandatario allá, un representante de allá de Estados Unidos, llega aquí a México y se ponen a discutir cuestiones de los niños héroes, ¿no? Ya había pasado 100 años de invasión norteamericana, y es cuando ya luego 26 días después encuentran 6 restos allá en el castillo. Ya se había hecho eco que también había unos 6 niños ahí, curiosamente, que defendieron el castillo, que uno de ellos se enrolló de la bandera, se avienta. Todo esto porque no quiero que mi bandera lo toquen los gringos, ¿no? No quiero que se la lleven, ¿no? Prefiero morir con ella antes de que me la quiten, exactamente. Todo eso también es muy curioso, que en esa fecha, igual en el 47, en 1947, no fue bien recibido este señor. Le hizo una celebración fúnebre conmemorativa, y luego el ejército mexicano quita todo eso, los quitó, porque obviamente sí, como la hipocresía, ¿no? O sea, ajá, exacto, pero sigue habiendo nacionalismo en esa parte. Claro. Habían pasado 100 años y todavía quedaba el resentimiento de todo ello. Por lo tanto, se crea ese nacionalismo patriótico, pero fíjate que se ha ido perdiendo. Eso es lo interesante ahorita. Hace no sé, 10 años, 15 años, cuando yo era todavía más joven, era niño, y todavía veía más arraigada la cuestión del nacionalismo aquí en México, y todos se sentían mexicanos, eran tacos, eran todo, una celebración mexicana que celebraban el 15 de septiembre cuando no se debe celebrar esa fecha, y eso es otra cuestión, ¿no? Sí, claro. Y de los niños héroes, todavía me acuerdo en la primaria que nos vestían de cadetes, nos hacían vestir de cadetes y defendíamos según México, y nos sentíamos mexicanos. Y ahorita ya no lo hacen. Ya ahorita son muy pocos los niños muy pocas las escuelas que hacen ese tipo de cosas. Que se inculca esa cuestión de sentirte mexicano desde pequeñito, ¿no? De promover también el patriotismo, ¿no? Pero al menos en los niños actualmente ya se estaba perdiendo todo eso. Ahorita con el gobierno de Andrés Manuel se van a crear otras figuras. Por supuesto. Se crean otras figuras, porque según desde su perspectiva, que hay cuarta transformación, que yo no le veo transformaciones a México, al menos 4 no la veo, va a crear otras figuras, ¿no? Para seguir reproduciendo el nacionalismo, y que tú te sientas mexicano, aunque te exploten los mismos mexicanos, o la misma clase política, ¿no? Que es otra cosa en estudio, ¿no? Oye, y cuéntanos, a ciencia cierta, ahorita sí sabes por qué estos niños los tenemos que estar recordando. Aparte del patriotismo, ¿por qué los niños de ahorita deben conocer esa historia? ¿Crees que es importante sí influye en ellos el adentrarse al mundo de la historia, conocer la independencia de México? Porque ahorita es muy común escuchar, no, es que eso ya pasó, eso ya no nos importa, pero sí afecta, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿por qué es importante conocer la historia? Sobre todo, ¿por qué desde niño? Bueno, pues en la carrera nos enseñaron de que todos los individuos debemos conocer nuestra historia, porque dicen que así no cometemos los mismos errores. Los errores no se repiten. Los errores nunca se repiten, siempre reflexionamos acerca de ello. Sin embargo, estudiamos la historia para saber de dónde venimos,
quiénes somos, de cómo nos fuimos formando ahorita hasta el presente, ¿no? Para mí sí es importante conocer la historia. Yo siempre lo he mencionado. Hay que conocerla, hay que descubrir todo esto, pero no contadas desde lo que nos dice la SEP, desde algo oficial. Los gobiernos siempre han tergiversado toda la información a su conveniencia. Yo creo que hay que darle otro giro a la historia, que los niños se acerquen a la historia, pero una historia que te llene, no de conocer simplemente la información, el dato, porque ahorita estamos acostumbrados, o al menos la gente está acostumbrada, de solamente que te digan el dato. El 15 de septiembre se celebra esto, el 13 esto, pero desconocemos el proceso. Claro. Desconocen qué fue lo que realmente pasó. Lo que lo hacemos ahorita es como, la fiesta, la pachanga, el fin de semana. Sí, ¿no? pero, exacto. Todos dicen, el 13 de septiembre es el Día de los Niños Héroes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué es esa parte de los niños? ¿Qué sucedió con eso? Y ahí es donde les dice la gente, pues no sé realmente. Ahí es donde yo he tratado prácticamente de acercarme con mi familia, con mis amigos, al menos no con mis amigos que son historiadores, con otros amigos. Me dicen, no, güey, ya aburres de que siempre que vamos que nos reunimos nos hablas de historia. Pues sí, o sea, es algo que es parte de mí y me gustaría compartirlo con ustedes para que así. Pues justamente es para que este programa, para que compartas tus conocimientos. Yo creo que es una manera también de exponer lo que sabes y también quitarnos esas telarañas, ¿no? Que tal vez teníamos ahí en la mente. Por ejemplo, fíjate que ¿crees que esta historia de los niños héroes muchas veces la hemos escuchado? Tú comentas que hay una historia oficial, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que no nos cuentan? O sea, ¿qué es lo que puedes decir? Esto es una gran diferencia porque la SEP nos dijo esto, pero la historia real es esta, ¿no? ¿Cuáles son esos datos? O sea, ¿qué podrías diferenciar de la oficial a de la que los historiadores sí confirman? Mira, no hay una realidad, son diferentes puntos de vista. O sea, el historiador simplemente marca una perspectiva, pero una perspectiva cercana a la realidad. O sea, para saber una realidad tendremos que juntar a varias perspectivas para llegar a una conclusión, pero ni aún así se llega a recrear todo ello. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la SEP solamente te marca puntos, datos de manera cronológica, pero no te cuenta el proceso. O sea, al referirme al proceso no te incluye cuáles fueron los motivos, cuál fue la coyuntura real entre Estados Unidos y México. En el caso de estos niños héroes, solamente se ven los niños, pero no pasan con las otras batallas. Hay otras batallas ahí y que la mayoría perdimos también, digamos que no hubo muchos triunfos para los mexicanos. Algunos, como 2 batallas ganó México, muchas de ellas lamentables, bueno, no les digo lamentables, sino que pues, las perdió México realmente. Y no solamente pasa en el centro de México, en el norte, también en el sur. Esa parte sí estuvo súper interesante. Hace ratito estamos platicando de que en Tabasco también tuvimos presencia de los estadounidenses, ¿no? Exactamente. De hecho, pues si ustedes van ahí en la iglesia de la Conchita, ahí llegaron los norteamericanos, y en el puerto de frontera también llegaron ahí. ¿Y esas batallas cómo las vivimos los tabasqueños? Pues Manuel Mestre Gigliasa lo menciona simplemente como no invasión, sino que fue un enfrentamiento menor por ahí. No fue tan grandilocuente como lo fue en el centro de México, o sea, el castillo en la capital. Claro, ahí sí estuvo gacho, ¿no? Ya que tomaran la capital, pues eso es más de importancia que llegaran a otros estados. Y como te lo vuelvo a mencionar, en los estados del sur casi no lo ven en la historia, casi no está plasmada en la historia los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche. Al menos Yucatán sí, pero Quintana Roo es muy poco también que se logra ver. Y al menos aquí en Tabasco sí hubo presencia norteamericana. En Veracruz también lo hubo. Oye, si cuéntanos un poquito de Santana. Ocupó 11 veces el poder en nuestro país y estuvo inmiscuido también en este proceso que hubo con la batalla de los Estados Unidos, con la guerra con los Estados Unidos. ¿Qué función tuvo él en ese momento? ¿Qué hizo para defender a nuestro país? Y ¿realmente es un traidor a la patria? ¿Es un héroe? ¿Un antihéroe? ¿Qué coño es?
Bueno, al menos lo que nosotros mencionamos es que en la historia no hay héroes ni villanos, solamente sujetos viviendo su vida, ¿no? Sujetos de la época, ¿no? Tenían un diferente pensamiento, tenían controversias. Al menos en México, cuando pasa la independencia, es un desequilibrio político, liberales, conservadores. Teníamos muchas broncas, realmente México no estaba definido así como lo es ahorita, ¿no? Claro. Estaba definiendo quién se quedaba en el poder, habían diferencias, habían sumamente diferencias, había un desequilibrio totalmente. Santa Anna lo vemos como un villano. Porque todos lo conocemos porque vendió nuestro país, según. Pues era lógico, ¿no? Ya perdiste la guerra, pues ¿cómo puedes ceder a que no te sigan invadiendo más? Pues obviamente vio la oportunidad de venderles en el Tratado de Guadalupe esos estados septentrionales de México y pasar a Estados Unidos. Pero al fin y al cabo eran estados que ni siquiera en la misma administración de Santa Anna eran de suma importancia, eran sumamente olvidados, como te lo había mencionado. O sea, como que no importa, igual no hay nada de mi interés por allá, ¿no? Como que igual ni los toma en cuenta, ¿puede ser? Pues claro, podría ser. Realmente Santa Anna, pues para los mexicanos lo vemos como un traidor, ¿no? Pero ¿qué pasa para los conservadores de aquella época? No, pues era la figura de aquel entonces. Oye, sí, vi un documental de National Geographic sobre los niños héroes. Ya. Entonces, me imagino que ya lo viste. Sí. Que hacen una pregunta, oye, si los americanos están a punto de matarte, dicen, ¿te mueres o cedes parte del territorio mexicano? ¿Tú qué harías? ¿Lo cedes o me muero y que nos quedamos con esa cosa? Hay comentarios raros. Una pregunta muy interesante. Fíjate que me recordó esto con mi exnovia, que me decía, es que cuando hablas a veces eres muy nacionalista. Y yo estoy en contra del nacionalismo, o sea, de sentirte tan mexicano simplemente por causas que a veces no nos compete a nosotros, sino les compete a la diplomacia, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nos invadieran? Pues efectivamente creo que al invadir colonizan, te imponen algo que para nosotros no nos corresponde, quizás para otros países sí. Y pues efectivamente yo creo que sí no nos lanzaríamos. Bueno, yo al menos sí me lanzaría a defender el territorio mexicano. O sea, si yo te pregunto, si te matan o lo vendes, ¿mueres por México o vendes ese cachito? Bueno, parte enorme. Es difícil, es muy difícil, yo creo que... Sí, porque mucha gente en el documental dice, no, pues que me maten, ¿no? Y otro mencionó, pues igual no... Igual y nos iban a conquistar, ¿no? O nos iban a venir a atacar. Fíjate que me dejaste pensando esa parte. Al menos yo creo que sí defendería, sí tomaría las armas. Pero no tanto por México, sino por mi patria, ¿no? Es lo contrario a patria, sí, claro. Sino por mi región, que no quiero de que otros individuos llegaran a invadirnos, a saquearnos, e imponernos un pensamiento, otra cultura. Sería muy cabrón. Es un cambio radical por allí. Es muy buena pregunta, la verdad que no lo había pensado, y creo que a veces nos contradecimos muchas veces, ¿no? Que estamos en contra de algo, pero aún así lo estamos reproduciendo. Así es. Oye, y ahora sí, algo que nos va a romper así, explotar la cabeza. ¿Qué pasó con Juan Escutia? ¿Realmente se tiró con la bandera? ¿Qué hizo? ¿Por qué es el niño héroe más recordado, no? Sabemos que es por la bandera que se tiró, ¿no? Intentando que los americanos no la tomaran. ¿Esto ocurrió realmente? En la parte de los niños héroes, Juan Escutia es el más vendible. Es como si fuera el premio, ¿no? Sí, para sacarle provecho a todo esto. También pues, como mártir, alguna especie de mártir así o algo así. Muchos dicen que se suicidó, otros dicen que se enrolló la bandera y que yo me aviento por mi patria, que prefiero morir con ella, que me la arrebaten con vida. Otros mencionan que los niños héroes eran prisioneros, otros dicen que andaban borrachos, o sea, hay muchas partes, ¿no? Creo que Juan Escutia es un sujeto que pasa de más a una leyenda que a una realidad histórica.
muchos afirman, algunos historiadores militares en la parte de la Sedena han mencionado que Juan Escutia posiblemente le dieron un disparo y al caer se toca con un asta de la bandera y curiosamente por azares del destino pues muere con la bandera, ¿no? Casi enrollada, pero no hay afirmaciones, no hay alguna precisión que nos digan que así fue. Fíjate que aquí tengo un dato, fíjate que investigué, dice que el historiador Alejandro Rosas señala que el capitán Margarito Suazo del batallón Mina fue quien se envolvió en el lábaro patrio, pero que no se aventó. ¿Crees que sí sea cierto, no? ¿O no? Hay un sujeto que se llama Juan Miguel de Mora Vaqueiro. ¿Sí? Ese está en el libro del Gatuperio. Ahí habla sobre mitos y cosas así de México. No es historiador, es periodista. Y curiosamente ese sujeto estudió en el Instituto Juárez, de aquí de Tabasco. En la preparatoria lo estudió en el Instituto Juárez de aquí de Villahermosa. Y menciona que Margarito Suazo en la batalla del Molino del Rey, que fue en el 8 de septiembre, era el capitán de la artillería y fue tomado como prisionero por estos soldados estadounidenses. Justamente cuando lo estaban llevando a las caballerías, pues se encontró bajo unos petates digamos que en los escombros, ¿no? Encontró la bandera de México, ¿no? Y lo que hizo fue enrollarse la bandera aquí y luego lo llevaron a su casa para que les curaran las heridas y posteriormente a los 6 días murió de eso, por las heridas. Pero ese hasta ahorita, según él, es el que dice que sí se enrolló la bandera. Sí, para que no se quedara que no se lo llevaran lo mismo. Pero que no se tiró ni tampoco se suicidó ni nada. Ni nada por el estilo. Fíjate también un dato interesante que dije, güey, esto no puede ser posible. Era que supuestamente esta bandera mide más de 10 metros cuadrados. O sea, es una bandera enorme, pues. Y que para una persona le es complicado cargar esa bandera. Sobre todo enrollarse, luego... Pues en todo caso que se tropezó y se cayó porque estaba muy pesada, ¿no? Pero me refiero que es muy difícil el explicar que un chavo se tire con la bandera, sobre todo porque ni siquiera la iba a poder cargar y llevarla hasta arriba y tirarse del castillo, ¿no? Mira, te digo que eso de Juan Escutia es lo que más te vende, ¿no? Incentiva más el sentimiento patriótico, nacionalista. Es como si te vieran, miren lo que hizo este niño, ¿no? Se aventó por su bandera, ¿no? Así hagan ustedes, mexicanos. Bueno por su bandera, bueno por su nación. Así es. Eso es lo que te quieren inculcar, ¿no? La simbología de los lábaros patrios. Juan Escutia sale ahí, ¿no? Defendiendo la bandera. ¿Qué pasa ahorita actualmente? Imagínate, con estos movimientos sociales como el LGBT, movimiento feminista, han atentado contra la bandera. Le han cambiado cosas, le han puesto la simbología de su movimiento a la bandera. Y no hemos hecho Y todos se ponen, no, es que mi bandera, es que ¿cómo le pueden hacer eso? Incluso hasta en la misma Constitución nadie puede atentar contra la bandera. Pero... ¿qué pasó en el mundial del año pasado? De Brian Shaw, que la verdad es un youtuber, una porquería, la verdad. Atenta con la bandera de Alemania. Ahí nadie hizo un alboroto. Claro, no fue. Muchos dijeron, no, oye, no, pues es que hay que respetar y todo. Y luego veían en Facebook cómo los alemanes alzaban la bandera de México por un partido de fútbol, o sea... Bueno, sí, güey, porque hay mucha gente demasiado apasionada que pierde, digamos, los estribos y no entiende que es un deporte y que tampoco nos tenemos que ponerlo como simios, así como a querer romper todo porque perdemos, porque ganamos ahí. Yo creo que, como me mencionaba un amigo de allá, del estado, de la Ciudad de México, no sé si Toño ahí me llega a escuchar luego, me decían, es parte de la parafernalia del mexicano. Claro, sí. O sea, de que te... Pero algunos sí nos quedamos como estos, güeyes, no nos vayan a dejar allá mal, ¿no? Con la gente. O sea, de por sí, México es visto como un país corrupto, mucha gente que nos malve, como groseros, o como... Somos el reflejo de la corrupción total, ¿no? Claro. Y allá vamos todavía a tirarnos más, dejarnos peor. Yo fíjate que a que veo toda esta parte de México, al menos en el mes de septiembre, todos nos sentimos mexicanos.
Pero el mexicano de que no puede llegar a otro país e invadirme, y yo lo defiendo con toda rabia, ¿no? por mi suelo. Pero estamos en un país que acepta la corrupción, que acepta el despojo de las tierras a los indígenas, que son más mexicanos, están en suelo mexicano, que a ellos les pertenece la tierra realmente. Dejamos pasar muchas cosas, ¿no? Permitimos muchas cosas. ¿Y qué pasa? No? Nos sentimos más explotados por nuestro mismo gobierno y no hacemos nada por defender nuestra dignidad. Yo creo que por mucho tiempo, creo que estos conflictos sociales, económicos que tiene la sociedad mexicana nos ha hecho menos sensibles a ese patriotismo, ¿no? Como que sentimos que quienes nos representan también no actúan muy patriotas, ¿no? Porque parece que velan más por los intereses de otros países que por los intereses de nuestro pueblo. Entonces yo creo que también hay como una especie de separación de ahí sentimental, de que pues igual estamos jodidos y no hay mucho que defender porque quienes tienen el poder hacen sus contratos allá y nosotros valemos cacahuate acá, ¿no? Y eso yo creo que ha dejado que las personas ya no sean tan patriotas como antes, o no defiendan o no estén en la búsqueda continua de la justicia o de la igualdad social, sino que ahora lo permitimos porque sabemos que si nos quejamos igual y no pasa nada, ¿no? Como ahorita en este gobierno de Andrés Manuel yo veo que se está volviendo a incentivar otra vez el sentido nacional. Los estaba perdiendo con estos últimos gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. Con Andrés Manuel creo que se vuelve a incentivar otra vez esa chispa, ¿no? Porque él es así, es muy patriota, ¿no? Así Benito Juárez, exacto, ¿no? Francisco y Madero. O sea, si tú ves los personajes que utiliza como bandera, o sea, como personajes ideológicos para Andrés Manuel, son personajes que han sido tan influyentes, sí. No, han sido mitificados. Okay. Y muchos dicen, no, Juárez el traidor, no, Juárez el héroe. Madero el que traicionó la revolución, Madero el héroe de la revolución. Son personajes que son muy controversiales. Se tiene mucho contraste, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa con otras figuras? Al menos en México, la figura de Emiliano Zapata, resistencia campesina. ¿Qué pasa con la figura, no sé, vamos a poner algo más, más moderno, ¿no? Lucio Cabañas, ¿no? Movimiento campesino en Guerrero es una figura. Son, llamamos, burguesía y proletariado, ¿no? Cada quien tiene su misma figura de lucha, ideológica más que nada. Pero bueno, nos fuimos por la tangente. Así es. Oye, pues es una pregunta, nada más para pasar al siguiente tema, ¿no? Oye, cuéntanos en qué terminó esta guerra, la de Estados Unidos, México. ¿Cómo termina? Esta batalla que perdimos, ¿sí fue, digamos que definitiva, definió todo este contexto histórico, o sí nos hizo vernos como ya derrotados, o qué pasó? Derrotados, ver en qué sentido, porque de por sí ya México estaba muy fraccionado, era un gobierno centralista, una despreocupación por los demás. Impactó creo que más en los estados del norte, en los estados del sur creo que no hubo tal impacto que perdiéramos digamos la mitad del territorio. Que perdimos, obviamente perdimos México perdió la guerra, eso de perdimos ya creo que ya es otro digamos que me estoy adjudicando, ¿no? Como más de que me duele, ¿no? México perdió la guerra, cede los estados septentrionales de México, y aún así México estaba en declive. O sea, al perder los estados del norte, México se suma a un declive más económico. Por eso luego surge la revolución de Ayutla con Ford, ya para quitar a Santa Anna. O sea, al menos yo veo en esta parte de la historia de México que cuando México cede los estados del norte, Santa Anna ya se queda como el villano por siempre. Así es. El villano que todos dicen Santa Anna, no, ese canijo es vendepatrias, es un canijo que no tuvo los huevos, como mucha gente menciona aquí, que no tuvo para defender a México. Bueno, lo tenemos que ver como parte del proceso, o sea, ver cuáles fueron las causas. Tal vez él lo consideró mucho y dijo, pues ya no hay solución, tal vez esa es la única forma de quitarnos esta bronca de encima, ¿no? Pues sí, igual no es la primera vez que Estados Unidos interviene en México.
Y bueno, en otros países igual. Solamente Sí. aquí en México, en la Revolución Mexicana, quisieron intervenir. En la Revolución, en la invasión francesa también quisieron estar aquí interviniendo en estas cuestiones. No solamente ha sido en esos tiempos, también actualmente Estados Unidos se ha estado metiendo en la diplomacia mexicana. Y al menos en cuestiones migratorias se ha estado interviniendo en esas cuestiones. Sobre todo ahorita que es un país, digamos, que más influyente que antes. O sea, ya mucho de lo que pasa en México también es afectado por lo que hacen ellos, ¿no? Entonces es tan loco que, por ejemplo, un tweet de Donald Trump puede cambiar el valor del dólar, ¿no? Entonces, Exactamente, mira, exacto, y qué buena observación. Hasta con eso, ¿no? ¿Cómo ha sido influyente Estados Unidos? Con el triunfo de Andrés Manuel, o sea, apenas era ganador virtual y el dólar sube. O sea, y yo, al menos yo me quedo, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó aquí? Sí, o sea, sí. ¿qué rollo? O sea, yo al menos dentro de los economistas, ni siquiera ellos mismos se pueden explicar ese tipo de cosas. sí, es bien loco. Prácticamente más que económico es financiero todo esto. Así es. Oye, si ya para ir terminando, recomiéndanos algunos libros, aparte de los que ya nos dan la Secretaría de Educación, libros donde podamos consultar esta información, que digas, esto te va a volar la cabeza. O... No lean los libros de la SEP. ¿No los recomiendas? No. No, exactamente no. Oye, ¿ya checaste los libros que dio Obrador ahorita? ¿No los has checado? No he tenido la oportunidad, fíjate, de checarlos. Quisiera leerlos para ver cómo le dan ese giro a la historia, porque el gobierno de Andrés Manuel se está legitimizando su gobierno a través de la historia. Así es. Y bueno, yo te recomiendo los libros de la intervención norteamericana en México, 1846-1848, de Leopoldo Martínez. Ok. También está el libro La invasión americana en México, de Humberto Gaza. Y si quieren leer acerca de la invasión norteamericana en Tabasco, lean el libro Invasión norteamericana en Tabasco, de Manuel Mestre Gigliasa. Los que vivimos aquí en Villahermosa, eso lo pueden buscar ahí en el fondo Tabasco de la biblioteca José María Pino Suárez, y también en la biblioteca José Martín de la misma Universidad Juárez. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este programa. De nada, ya sabes. Pues si quieres decir tus redes sociales, por si alguien gusta también consultarte, saber de historia, cómo te encuentran en Facebook, Instagram. Bueno, en Facebook me puedes encontrar como Arturo Alvarado Arpáez. Comparto buenos memes ahí, Excelente. memes de historia. Memes históricos. Memes históricos. Memes que dejan huella en la historia. Pues es como recurso didáctico también. Así es. O sea, ahorita la gente, si los que no les gusta leer, bueno, pues con un meme ahí pues estás aprendiendo, chavo. Así es. Pues también eso es importante porque sí influyen de cierto modo. De ver tu meme ahí divertido y bueno, ya me dio información que tal vez no conocía, entonces puede funcionar, ¿no? Yo comparto los memes nada más por reírme, pero para utilizarlo en una clase, la verdad es que no. Mejor los hago yo, no. Hay un profe que yo que nos daba protocolo y utilizaba memes, ¿no? O sea, para que te reflexiones acerca de todo lo que nos está diciendo. Y es parte interesante. Bueno, al menos yo no los utilizaría, pero en Facebook sí creo que para diversión, como pasatiempo, sí los comparto a veces, ¿no? Pues gracias por estar aquí, Arturo. No te preocupes, ahí cuando quieras hablar cuestiones de historia, a ver si invitamos a otro amigo para que se... Estaría bien, ¿no? Ya empezamos a debatir más acerca de todo esto. Sobre todo escucharlos debatir, porque yo tengo que leerte ya varios libros para estarles a su nivel, porque... No se trata de estar a nivel de nadie. Yo creo que no nos vean a los historiadores como... De por sí, ahorita creo que en Tabasco no saben que hay historiadores realmente formados. Ahorita cualquier historiador se cree ya nada más porque leyó los libros de la SEP y ya los empieza a dar la retórica en todas partes, ya no es historiador. No es esa parte. No estamos para desmentir ni para afirmar, simplemente estudiar el fenómeno. Ok, pues muchísimas gracias, Arturo, por estar en Crónicas Poliomórficas. Espero que también hayas disfrutado estar aquí conmigo, platicando, conversando sobre este tema que es muy interesante. Y bueno, pues para quienes nos están escuchando en estos momentos, pues esto lo puedes escuchar en YouTube, Anchor FM, y también vamos a poner un videito en Facebook para que la gente lo cheque. Y gracias, Iván, antes de que termines el podcast, me puedes poner la de Reagan Against the Machine, la de Killing in the Name. Así lo vamos a poner. Anarquismo total, Nada más para unos cuantos segundos porque no nos van a tumbar el video de por ahí. Ah, bueno, eso es cierto. Dale, muchas gracias por la invitación. Gracias, cuando gustes. Gracias.